El pueblo de Israel avanzaba lentamente por el desierto, guiado por la nube que simbolizaba la presencia de Dios. Después de haber sido liberados de Egipto, los israelitas enfrentaban un desafío aún mayor: aprender a vivir como el pueblo escogido de Dios. En medio de esta travesía, se levantó el tabernáculo, un santuario portátil donde el pueblo podía encontrarse con su Dios en un espacio sagrado y santificado. El tabernáculo, construido siguiendo las instrucciones precisas que Moisés había recibido en el monte Sinai, era un símbolo de la presencia divina en medio de su pueblo. Cada pieza de su construcción, desde el arca de la alianza hasta el candelabro de oro puro, tenía un propósito claro y profundo. Dentro de este lugar sagrado, Dios se revelaría a su pueblo, ofreciendo tanto comunión como juicio, según como obedecieran sus mandamientos. A su vez, el sacerdocio fue instituido para que hombres escogidos intercedieran entre Dios y el pueblo. Aarón, el hermano de Moisés, fue nombrado sumo sacerdote, y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron consagrados para servir junto a él. Estos hombres fueron especialmente ungidos para realizar los sacrificios y mantener la pureza de las ceremonias sagradas. Los israelitas observaban con solemnidad la consagración de los sacerdotes, reconociendo la importancia de este nuevo pacto con Dios. Las ceremonias eran solemnes, y cada detalle debía ser observado estrictamente. En su papel de mediadores, los sacerdotes debían mantener un temor reverente por la santidad de Dios y seguir al pie de la letra cada una de las instrucciones que les fueron dadas. El tabernáculo no era solo un lugar de adoración, sino también un recordatorio constante de que la santidad de Dios no debía ser tomada a la ligera. Si te gustó esta introducción y quieres seguir el desarrollo de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este. Nadab y Abiú, hijos mayores de Aarón, crecieron rodeados por los misterios de la presencia divina. Desde niños, observaron cómo su padre y su tío Moisés guiaban al pueblo a través del desierto, siguiendo siempre la dirección de Dios. Ellos sabían que, como descendientes de Aarón, su destino estaba marcado por el servicio sagrado. Se convertirían en sacerdotes, intermediarios entre Dios y el pueblo, responsables de mantener la pureza del culto y la santidad del tabernáculo. La consagración de Nadab y Abiú como sacerdotes fue un evento monumental. Junto con sus hermanos, Eleazar e Itamar, fueron ungidos con aceite sagrado y presentados ante el pueblo de Israel. Moisés mismo les explicó las complejas leyes que debían seguir, los sacrificios que debían ofrecer y los ritos que debían respetar. Sin embargo, el papel de Nadab y Abiú no solo venía con honor, sino también con una tremenda responsabilidad. Cada paso que daban en el tabernáculo, cada sacrificio que ofrecían, debía ser ejecutado con la mayor reverencia y obediencia. Pero, a pesar de la gravedad de su papel, algo en los corazones de Nadab y Abiú comenzó a cambiar. Quizás fue la cercanía con los líderes de Israel, o el poder que su cargo les confería, lo que los llevó a un exceso de confianza. Lo que una vez había sido temor reverente, ahora parecía haberse convertido en rutina. Los dos hermanos comenzaron a tomar decisiones por sí mismos, descuidando las estrictas instrucciones que Dios había dado para el servicio sacerdotal. Había una sensación creciente de autosuficiencia en sus corazones, una peligrosa inclinación a actuar por impulso más que por obediencia. A pesar de las advertencias claras sobre la santidad del tabernáculo y las ceremonias, Nadab y Abiú, en su arrogancia, creían que podían actuar a su manera. Pensaban que el simple hecho de ser sacerdotes les daba cierto margen de acción. Sin embargo, lo que no comprendían era que su desobediencia tendría consecuencias devastadoras. El ambiente en el tabernáculo continuaba solemne, pero en el corazón de Nadab y Abiú, la irreverencia y la imprudencia comenzaban a gestarse, sin que ellos mismos percibieran el peligro que se avecinaba. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. El pueblo de Israel se preparaba para los sacrificios diarios, y el tabernáculo estaba en plena actividad. Los sacerdotes realizaban sus deberes, presentando las ofrendas, quemando incienso y asegurándose de que el lugar sagrado mantuviera su pureza. Nadab y Abiú, con sus túnicas sacerdotales,
Se movían con la misma seguridad de siempre, pero ese día tenían algo diferente en mente. Ignorando las instrucciones específicas de cómo debía ser ofrecido el incienso ante el Señor, los dos hermanos decidieron tomar atajos. En lugar de usar el fuego que ardía constantemente en el altar, como Dios había ordenado, tomaron brasas de otro lugar, un fuego extraño, no consagrado. Quizás lo hicieron por impaciencia, o tal vez por arrogancia, creyendo que su posición les otorgaba una libertad que otros no tenían. El tabernáculo, siendo el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, requería una obediencia estricta. Cada detalle de los sacrificios y ofrendas estaba diseñado para reflejar la santidad de Dios y su presencia entre el pueblo. No era simplemente un ritual, sino un acto de devoción profunda. Pero Nadab y Abiú, cegados por su propio orgullo, actuaron como si esas instrucciones fueran opcionales, como si la adoración pudiera adaptarse a su propia conveniencia. Con el incienso en sus manos, los dos se acercaron al altar. Las brasas brillaban con una luz que parecía inofensiva, pero en realidad estaban desafiando la santidad del tabernáculo. Al elevar el incienso en un acto que, en apariencia, parecía parte del ritual, rompieron una de las reglas más sagradas. Ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor. En ese preciso momento, el ambiente cambió drásticamente. Lo que había sido un lugar de adoración y comunión se convirtió en un escenario de juicio divino. El silencio se hizo palpable cuando, de repente, un destello de fuego salió de la presencia de Dios y envolvió a Nadab y Abiú. El fuego no era como el que ellos habían usado. Este provenía directamente de la santidad de Dios y, en un instante, consumió a los dos sacerdotes. Lo que había comenzado como una simple desobediencia ritual terminó en tragedia. Nadab y Abiú cayeron muertos en el acto, ante la mirada aterrada de los demás sacerdotes y el pueblo. No había margen para errores en el tabernáculo, y el castigo fue inmediato. El tabernáculo, lugar de encuentro con lo divino, ahora era también un recordatorio del poder de la justicia de Dios. La muerte de Nadab y Abiú no fue solo un castigo, sino una advertencia clara de que la santidad no podía tomarse a la ligera y que la obediencia total era una exigencia innegociable en el servicio a Dios. El impacto de lo sucedido dejó a todos paralizados. El fuego que había salido del tabernáculo no era común. Era la manifestación del juicio inmediato de Dios. Nadab y Abiú, que momentos antes se movían con arrogancia, ahora yacían en el suelo, sin vida, consumidos por el fuego divino. La atmósfera, que había estado llena del bullicio y actividad del servicio sacerdotal, se tornó en un silencio aterrador. Los otros sacerdotes observaron en estado de shock, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Aarón, el sumo sacerdote, padre de Nadab y Abiú, permanecía inmóvil. Sus ojos no podían apartarse de los cuerpos de sus hijos, ahora inertes, marcados por la severidad de la justicia divina. No hubo gritos ni llantos, solo el peso de una realidad devastadora. La santidad de Dios no podía ser desafiada. El fuego que los había consumido no era solo una llama física, era una demostración palpable de la santidad que permeaba cada rincón del tabernáculo. Moisés, que también presenció el suceso, se acercó a Aarón. Aunque el dolor en su hermano era evidente, Moisés sabía que debía mantener el orden y la reverencia en medio de este evento trágico. Con calma, recordó a Aarón las palabras que el Señor había dicho anteriormente: en aquellos que se acercan a mí, mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo, mostraré mi gloria. Moisés no estaba minimizando el dolor de Aarón, pero estaba afirmando la necesidad de entender que Dios, en su santidad, no podía ser desobedecido. Aarón, con el corazón destrozado, asintió en silencio. Sabía que sus hijos habían cometido un grave error, y como sumo sacerdote, debía honrar la justicia divina por encima de sus propios sentimientos. Su dolor era inmenso, pero comprendía que en el servicio a Dios no había lugar para la insubordinación o la negligencia. La comunidad, que también había sido testigo de este juicio, fue sacudida profundamente. Lo que acababan de ver no solo era una tragedia familiar,
sino un recordatorio claro y contundente de que Dios no era como los dioses de otras naciones. Era un Dios vivo, santo, que exigía obediencia absoluta. El temor de Dios se propagó entre el pueblo, marcando en sus corazones la necesidad de acercarse a Él con reverencia y respeto. El juicio había sido rápido, pero sus efectos resonarían por mucho tiempo entre los israelitas, quienes comprendieron que la santidad de Dios requería algo más que rituales. Requería obediencia total. Aarón se encontraba atrapado en una maraña de emociones intensas. La tragedia que acababa de acontecer le había arrebatado a sus 2 hijos mayores en un solo instante. El peso del dolor era insoportable, pero más abrumador aún era la comprensión de que aquella catástrofe era el resultado directo de la desobediencia de Nadab y Abiú. Como sumo sacerdote, él sabía mejor que nadie la seriedad de las leyes que regían el servicio a Dios. Moisés, consciente del dolor de su hermano, se acercó nuevamente a Aarón. En lugar de ofrecer consuelo convencional, le transmitió una orden del Señor. No debéis mostrar duelo por vuestros hijos ni dejar que vuestros cabellos se despeinen en señal de luto, para que no caiga la ira del Señor sobre toda la congregación. Dejad que el pueblo llore por la tragedia, pero vosotros, como sacerdotes, mantened vuestro deber. Estas palabras, aunque duras, reafirmaban la necesidad de mantener la santidad del sacerdocio por encima de los lazos familiares. Aarón, con el corazón quebrado, entendió el mensaje. A pesar de la inmensa tristeza que lo consumía, sabía que no podía mostrar su dolor abiertamente. El luto por sus hijos tendría que guardarlo en su interior, en el silencio de su alma. El papel que Dios le había otorgado como sumo sacerdote requería de él una fortaleza única, una que sobrepasaba sus emociones humanas. Sin decir una palabra, Aarón aceptó la voluntad de Dios. Su silencio, aunque cargado de sufrimiento, era también una muestra de su obediencia y reverencia hacia el Señor. Aquel que debía servir a Dios no podía permitirse anteponer sus sentimientos personales a las exigencias de la santidad. El pueblo observaba, respetuoso, mientras Aarón permanecía firme, cumpliendo su deber, sabiendo que en su silencio también honraba la justicia divina. Tras la trágica muerte de Nadab y Abiú, el tabernáculo quedó envuelto en una atmósfera de solemne temor. Moisés, el líder indiscutido de Israel, sabía que era el momento de hablar, de aclarar lo sucedido y de reafirmar las instrucciones divinas para que el pueblo no olvidara la seriedad del servicio a Dios. Con una calma firme, Moisés se dirigió a Aarón y a sus hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, quienes también estaban profundamente afectados por la pérdida de sus hermanos. «Mantened la pureza de vuestro servicio», dijo Moisés. «No os apartéis de las instrucciones que Dios nos ha dado. No os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Señor ha dejado claro que quienes lo sirven deben hacerlo con temor y reverencia absolutos». Moisés luego se dirigió al resto de los sacerdotes y al pueblo de Israel. Explicó con claridad lo que había ocurrido. La ofrenda de fuego extraño por parte de Nadab y Abiú había sido un acto de desobediencia que violaba directamente las normas sagradas de Dios. Este no era un castigo caprichoso, sino una afirmación de la santidad del Señor. Dios ha mostrado su gloria en su justicia, declaró Moisés. Aquel que se acerca al Señor debe hacerlo con pureza y obediencia, o será consumido por su santidad. Estas palabras resonaron profundamente en los corazones de los israelitas. Nadab y Abiú, sacerdotes consagrados, habían sido un ejemplo de lo que no debía hacerse. El pueblo, antes temeroso, ahora entendía con mayor claridad que el servicio a Dios no era un simple ritual vacío. Era una declaración de fe, de sumisión a las leyes divinas que regían todo el sistema de adoración. El mensaje de Moisés fue claro. La santidad de Dios demandaba respeto absoluto, y cualquier desviación tendría consecuencias severas. La muerte de Nadab y Abiú dejó una marca profunda en el corazón de Israel. Su transgresión, aunque cometida con un simple acto, había violado la esencia misma de la santidad de Dios. A medida que los días pasaban, el pueblo comenzaba a comprender la seriedad de lo sucedido y lo que significaba acercarse al Dios vivo. El tabernáculo,
que antes era visto solo como un lugar de adoración, ahora se percibía como un espacio sagrado donde la santidad de Dios se manifestaba de manera palpable. Para los israelitas, el concepto de santidad se volvió tangible en ese momento. La advertencia era clara: no bastaba solo con ser parte del pueblo elegido, ni con tener responsabilidades especiales como sacerdotes. Era necesaria una reverencia absoluta por las instrucciones divinas. Aquellos que se acercaban a Dios debían hacerlo con manos puras y corazones rectos, conscientes de que la santidad de Dios no podía ser tomada a la ligera. La historia de Nadab y Abiú resonaba como un eco constante, recordando al pueblo que cada acción en la presencia del Señor debía ser meticulosamente cuidada. El temor reverente creció entre las tribus. Moisés les había explicado el motivo detrás del juicio divino. Dios debe ser tratado como santo, les dijo. La enseñanza quedó grabada en la memoria colectiva de Israel. Cada vez que un sacerdote entraba al tabernáculo, lo hacía con un temor reverente, sabiendo que la desobediencia, incluso en lo más pequeño, podía tener consecuencias graves. Esta reflexión sobre la santidad no solo afectó a los sacerdotes, sino también al pueblo en general. Se dieron cuenta de que, si bien Dios habitaba entre ellos, no era como ellos. Dios era santo, completamente apartado, y eso exigía un respeto inquebrantable. La muerte de Nadab y Abiú se convirtió en un recordatorio constante de que servir a Dios no era algo que pudiera tomarse a la ligera. La trágica muerte de Nadab y Abiú no fue solo un recordatorio del rigor de las leyes de Dios, sino también un punto de inflexión en la forma en que los sacerdotes y el pueblo abordaban la adoración. Su historia quedó grabada en las generaciones futuras como un símbolo de advertencia. Los sacerdotes que vinieron después de ellos se aproximaban al tabernáculo con una nueva y profunda conciencia de su responsabilidad. Cada sacrificio, cada acto de servicio dentro del santuario, se realizaba con una precisión casi temerosa, conscientes de que cualquier desviación de las instrucciones divinas podría resultar fatal. Moisés, a lo largo de los años, continuó refiriéndose al ejemplo de Nadab y Abiú cuando enseñaba sobre la santidad y la obediencia. El incidente se convirtió en una lección viva que permeaba las vidas de todos aquellos que servían a Dios. El tabernáculo era el corazón de la vida espiritual de Israel, y la historia de estos dos sacerdotes caídos se convertía en una advertencia constante. La cercanía con Dios requería más que devoción. Exigía sumisión completa a su voluntad. Con el tiempo, el pueblo también internalizó este legado. En las generaciones siguientes, los padres contarían la historia de Nadab y Abiú a sus hijos, enseñándoles sobre la necesidad de honrar a Dios en todos los aspectos de sus vidas. Aquella llama que los había consumido seguía ardiendo, no ya como un fuego de juicio, sino como una llama que iluminaba el camino hacia la obediencia y la reverencia. Incluso fuera del ámbito del sacerdocio, la historia de Nadab y Abiú dejó una huella profunda en la cultura de Israel. Su muerte se convirtió en parte de la memoria colectiva de la nación, una advertencia viviente de los peligros de la arrogancia espiritual y de la tentación de actuar según el propio juicio en lugar de seguir las instrucciones divinas. En cada festival y cada ceremonia, el pueblo recordaba que la santidad de Dios debía ser tratada con el más alto respeto. Así, el legado de Nadab y Abiú no fue solo su muerte, sino la enseñanza que surgió de ella. Que el servicio a Dios no era solo un honor, sino una responsabilidad pesada que debía ser llevada con humildad y obediencia absoluta. Y así termina la historia de Nadab y Abiú, una poderosa lección sobre santidad, obediencia y reverencia a Dios. Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y darle like. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo más vídeos de calidad para ti. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Y compártelo con tus amigos para que más personas puedan aprender de estas valiosas lecciones.